Muy buenas tardes, Dios me los bendiga, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, alabado sea su nombre. Una vez más estamos para anunciar su palabra, su verdad, su justicia, su salvación. Así que lo vamos a hacer y le voy a dar el título es Fiel al Evangelio de Cristo. Fiel al Evangelio de Cristo. Vamos a ver en Romanos, en el capítulo 1, aprovecho para saludar en el verso 16, Romanos 1, busque mientras saludo a la iglesia y a todos la iglesia que son hijos de Dios, que están quizás escuchando, mirando en este momento. Un gran saludo, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que no dejen de leer la Biblia, que no dejen de orar, de ayunar, de escudriñar. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, de que a veces nosotros, por no leer la Biblia, viene alguien y nos dice cualquier cosa. Entonces, por eso, fiel al Evangelio de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 1 y vamos a leer dos versículos, 16 y 17. Mientras usted lo busca, lo espero un momentito. Romanos capítulo 1, el 16 dice así, y lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, invocamos tu nombre, te damos toda la gloria a ti. Gracias por un día más que podemos estar aquí, en este medio, en las redes sociales, Señor, predicando su palabra. Bendito aquellos, que tú los bendigas, Padre, el que está del otro lado escuchando, para que esta palabra corra y sea glorificado su nombre. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos entender a través de su Espíritu Santo qué es lo que usted quiere decirnos. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos su bendición sobre esta palabra. Seguramente que no vuelve a usted vacía, seguro, porque su palabra dice que no vuelve, sino que dé fruto en abundancia para el que lo escuche, para el que lo oye, para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo vamos a leer nuevamente porque es interesante lo que estamos leyendo. Para aquel que está llegando, Romanos capítulo 1, el 16 lo leemos. Porque no me avergüenzo del Evangelio. En particular yo no me avergüenzo, pero usted tampoco se avergüence del Evangelio. No se avergüence de declarar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Que hay un solo Dios que hizo los cielos y las estrellas. Es el único. El cielo, las estrellas, la tierra, el mar, y todo lo que hay, todo lo que se ve y lo que no se ve. Ese es el Dios que nosotros servimos. Entonces no nos avergoncemos del Evangelio. Mire, porque poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, la salvación viene de creer en el Evangelio, de creer en Jesucristo, en creer en su gran amor, en su misericordia, en su perdón, en su sacrificio. Entonces nosotros tenemos que creer para salvarnos. Bien, después dice, al judío primeramente, a la israelita, a Israel primeramente, al pueblo de Israel, también al griego, y después entramos nosotros también, el pueblo o la iglesia de Jesucristo, o como se le dice comúnmente, los gentiles, pero en realidad son dos pueblos, acuérdense, el pueblo elegido por Dios, Israel, y la iglesia de Jesucristo, pero de los dos, dice la palabra, hizo uno, para que todos nos vayamos al cielo. Vamos a leer
El 17 que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Ahí se revela, por fe. Y para fe. Tenemos que creer eso, el Evangelio es para eso. Eso es el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien, vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 11, está ahí cerquita. Me parece que está cerca, bueno, no muy cerca, pero está hacia la derecha. Vamos a leer entonces 2 de Corintios capítulo 11 y vamos a leer un solo versículo referente a lo que estamos hablando del Evangelio. 2 de Corintios capítulo 11, el verso 4. ¿Lo tiene? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, usted dirá, pero ¿quién me va a predicar otro Jesús? Eso es lo que se está haciendo. Están predicando no al verdadero Jesús, no al verdadero Evangelio, sino que lo están transformando, lo están desviando para su propio beneficio, justamente. Y es una obra del diablo. El Señor nos reprenda, pero nosotros tenemos que advertir, porque en la palabra está. En la palabra está. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, claro, hay espíritus engañadores, pueden ser, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice. O sea, porque mucha gente lo tolera y cree que es el verdadero evangelio y está plagado de cosas que no son de Dios. Por eso dice otro Jesús, dice otro evangelio. Aunque ahora vamos a ver que no hay otro evangelio. Pero hay que tener cuidado en esto. Entonces, si usted no lo tolere, si usted ve que lo que están diciendo no está en la palabra, usted tiene que advertirse. Decir, no, entonces acá algo pasa. Yo lo digo porque eso es lo que hace un tiempo está aconteciendo. Bueno, esto siempre aconteció, pero más fuerte en estos últimos tiempos. Son las señales de que es el tiempo final. Esto está ocurriendo ahora y muy fuerte. Muchos engañadores, muchos burladores, muchos que ahora lo vamos a leer, que cambian el Evangelio. Vamos a ir, a ver, en Gálatas, capítulo 1, hacia la derecha, capítulo 1, Gálatas, ahí cerquita a la derecha, termina, y en el capítulo 1, en el verso 6 vamos a leer hasta el 10, y vamos a ponerle atención, porque esto es importante para el Hijo de Dios, es importante para el que predica, es importante para el que escucha, el que no conoce de Dios. Muchas veces el que no conoce de Dios agarra todas esas cosas que no son del Evangelio de Cristo. Entonces nosotros, que podemos conocer un poco, tenemos que ser fieles al Evangelio de Cristo. Fíjese, el 6, lo leo. Estoy maravillado, y esto lo dice el apóstol Pablo, maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. En aquel tiempo, los de Gálatas habían hecho eso. Y en Gálatas, según la Biblia, estaban todos los dones ahí. En la iglesia de Gálatas estaban todos los dones espirituales. Sin embargo, ellos se equivocaron y miren, se alejaron del que os llamó por gracia para seguir un evangelio diferente. Quiere decir que hay un evangelio diferente. Pero ahora vamos a aclarar bien ese tema porque me gusta aclararlo bien, es que el Evangelio es de Cristo. Miren 7. Acá está la respuesta. Y si usted ve el título, no sé si tiene el título su iglesia, perdón, su Biblia, no hay otro Evangelio. El título es no hay otro Evangelio. Hay un solo Evangelio. Fíjese, 7 dice, no que haya otro. Exacto, no hay otro Evangelio. Pero se han desviado a un evangelio diferente. Entonces, vamos a darlo de vuelta. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio
de Cristo, el verdadero evangelio, la verdadera salvación, de predicar lo que dice la palabra y no cambiar lo que dice la palabra para decir que hay una revelación de la palabra y de acuerdo a su conveniencia, esa es la revelación. No, no, no. El verdadero evangelio hay que leerlo tal cual es y cómo lo vamos interpretando, según el Espíritu Santo, según la luz que podamos nosotros recibir de esa palabra. Entonces, hay que tener cuidado. Ya sucedió en Gálatas y el apóstol Pablo les dice así: estoy maravillado, mire, de lo que hicieron ustedes. Estaban bien, tenían todos los dones espirituales, sin embargo se desviaron por un evangelio diferente. Hoy está pasando lo mismo y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Es más, en las iglesias llamadas de sana doctrina también están cayendo muchas palabras que no están en la Biblia y ellos lo dicen y la gente lo escucha y cree que es correcto. Entonces, un evangelio diferente es todo aquello que viene del engaño de Satanás y Dios. Es clarito, no se puede decir otra cosa. Pero está sucediendo. Y qué bueno que lo podamos leer y que lo podamos entender un poco. Vamos a leer el 8. Más si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo, mire qué comparación, más aún si nosotros mismos, dice el apóstol, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. ¿Y saben lo que quiere decir maldito? Condenado, sin Dios, sin fe, sin esperanza. O sea que esto no es un juego, no es un juego de palabras, no es que yo le quiera advertir sin fundamento. El fundamento está acá, el fundamento está en la palabra. El apóstol Pablo dice: más si aún nosotros nos podemos como equivocar y decir cosas que no son. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, porque os lo han anunciado, a nosotros también ya nos han anunciado, sea anatema, sea maldito. Miren qué cuidado que tenemos que tener nosotros, porque el evangelio lo pueden pervertir, lo pueden cambiar, lo pueden torcer, y lo están haciendo. Por eso es importante que nosotros, a través de la palabra, lo podamos ver que, esto está ocurriendo. Por eso cuando usted escuche una predicación, escuche a alguien que habla, a alguien que dice, esto es así porque la palabra, usted fíjese en lo que dice la palabra primero. Y nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos que escudriñar la palabra. No podemos nutrirnos nuevamente de lo que nos dicen los demás. Tenemos que ir a la palabra, tenemos que confrontar. Y muchas veces somos confrontados con la palabra. Y entonces cuando la palabra nos confronta a nosotros, es cuando ahí Dios te está hablando, te está diciendo. Acá no está confrontando, a mí me confrontó, esto Dios va, según nosotros, un evangelio diferente, sí, es un evangelio diferente. Mira el 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice el apóstol Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. No lo acepten. Mire la palabra y diga, no, eso no es correcto, no es así. Tenga cuidado. Ocurrió, está ocurriendo y va a seguir ocurriendo, pero nosotros tenemos que advertir. Nosotros tenemos que advertir de esto. Es un peligro. Es un peligro. Vamos a leer el 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Nosotros tenemos que buscar siempre el favor de Dios. Mire si no buscáramos el favor de Dios, ¿no? Dios tiene todo, tiene provisión, tiene salvación, tiene paz, tiene todo lo que nosotros necesitamos. Tiene un cielo, tiene promesas, riquezas allá esperándonos. Todo eso no lo puedo cambiar por agradar al hombre. Por agradar al hombre no. Hay que agradar a Dios. O trato de agradar a los hombres. No lo haga. El apóstol Pablo dice, no, yo no lo hago. Pues si todavía, y ahí lo dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Miren qué importante esto. Primero Dios, no agrade a los hombres. Diga lo que es,
diga lo que es la palabra, lo que me está diciendo la palabra. Vamos a volver a 2 Corintios capítulo 11, quiero leerle ahí. Leímos el 4, pero vamos a leer ahora. Vamos a leer. ¿Cómo está recibiendo la palabra? La tenemos que recibir con mansedumbre. Ruéguele a Dios que nos dé esa sabiduría para recibirla. Y si tenemos que cambiar algunas cosas y basarnos solamente en el Evangelio, ser fieles a ese Evangelio, lo tenemos que hacer. Hoy vamos a tener una oportunidad para orar y hacerlo. Mire, 2 Corintios 11:1 dice, ahora, antes de leerlo, usted dirá, pero ¿y este pastor está medio loco? ¿Cómo va a haber otro evangelio? Bueno, no es que lo digo yo, porque lo dice la palabra. ¿Y está sucediendo? Sí, está sucediendo. ¿Dónde? Aún en las mismas iglesias de sana doctrina, o llamadas de sana doctrina, que han cometido ese error. ¿No lo cometió la iglesia de Gálatas? Claro, lo hizo. Por eso el apóstol Pablo tuvo que escribirle, tuvo que hacerlo reaccionar. Mire, el 1 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. A mí también. El apóstol Pablo dijo lo mismo. Ustedes dirán, el apóstol Pablo está loco, dirían los de Gálatas. ¿Cómo le viene a decir eso? ¿Cómo lo describe eso? Bueno, entonces, el apóstol Pablo dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Y después dice, sí, toleradme. Sí, toleradme. Porque tienen que escuchar. Miren 2. Porque os celo con celo de Dios. Nosotros tenemos que ser celosos de la palabra, celosos de la verdad, de la justicia, la palabra verdadera. Pero que, ¿sabe qué pasa? Que muchas veces, hasta pastores, vienen escuchando tantas palabras que vienen a sonar muy lindo a los oídos, que agradan al hombre, pero tenemos que agradar primero a Dios. Y eso se va afirmando en cada iglesia, y después ya es vox populi, ya lo decimos, y ya lo predicamos, y ya creemos que es así. Pero si usted se fija en la Biblia, el verdadero evangelio, hay muchos errores de aquello que es introducido. Mire, no es el tema hoy, pero es introducido eso en las iglesias, un evangelio diferente. Ya ocurrió, está ocurriendo, y ahora está muy fuerte, y seguirá ocurriendo. Pero es un llamado a ser fieles a ese evangelio. Mire, entonces dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, es Jesucristo. Él es el esposo de la iglesia, la novia es la iglesia, y acá lo aclara, mire, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Tiene que estar pura, sin errores, sin mancha, sin arrugas, dice la palabra. Y acá también pura a Cristo. Y una iglesia que está predicando un evangelio diferente, no creo que sea una iglesia pura. Entonces tenemos que tener cuidado. Hay muchas que están haciendo eso. Hay muchas. Vamos al 3. Pero temo, mire lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia, ¿no? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tenga cuidado. Tengamos cuidado. Por eso es importante que cada hijo de Dios, aquel que hoy conoció a Dios, a Cristo, o hace 10, 20 años, 30, 40, tiene que recurrir a escudriñar la palabra. Por eso a veces aceptan ese evangelio diferente, porque aceptan todo lo que le dicen, pero no escudriñan ellos para decir, no, esto no es así. Esto no es así, perdóneme, pero así no es. Y esto es lo que está ocurriendo. Ha ocurrido, y seguramente que va a ocurrir, pero nosotros tenemos que ser fieles al evangelio de Cristo. Vamos a ir ahora
a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, vamos a ir ahí. ¿Todo lo tiene? Filipenses capítulo 1, vamos a leer desde el 27. Filipenses capítulo 1, vamos a leer desde el verso 27 hasta el 29 y ahí vemos. Reciba esta palabra. Nosotros no tenemos que predicar ni recibir otro evangelio que nos fue predicado cuando aceptamos a Jesús, el verdadero. Leemos entonces Filipenses capítulo 1, el verso 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Así tiene que estar la iglesia, así tiene que estar el Hijo de Dios, así tiene que estar el siervo de Dios, así tiene que estar aquel que conoció a Dios hace 30, 50 años como el que lo conoció ayer, hoy. Como es digno, leyendo la palabra, escudriñando, ayunando, orando, hablando de arrepentimiento, hablando de santidad, hablando de temor a Dios, hablando de perseverar, de que hay pecado, que hay infierno, que hay una tribulación que se viene. De todo eso tiene que hablar el que tiene el Evangelio de Cristo. Para que, o sea, que vaya a veros, eso dice el apóstol Pablo, ¿no? O que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Así tenemos que estar, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo tiene que estar entonces? Firme, juntos, unidos, combatiendo contra aquellos que quieren pervertir el Evangelio. Porque lo pervierten. Engañan al que busca a Jesús, lo busca, porque no lo tiene, y caen, y caen. Nosotros tenemos que estar entonces en un mismo espíritu, hablando de estas cosas, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados. Miren qué importante es esto. Porque claro, el que no quiere escuchar esto, lo va a querer intimidar a usted. Lo va a querer, y acá lo dice, y en nada intimidados por los que se oponen, porque se oponen a la verdad del Evangelio, a la verdad de la fe del Evangelio, a la verdad de la salvación del Evangelio. Escuche con atención, y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Mire qué advertencia para los que están haciendo eso. Es un indicio de que hay perdición. Y ya lo leímos antes. Anatema, maldito, condenado. El que enseña otro evangelio que enseña la Biblia, que enseñaron los profetas, porque fue anunciado Cristo, ¿verdad? Los profetas, los apóstoles, el mismo Jesucristo. Entonces, ciertamente es un indicio de perdición para ellos, mas para vosotros de salvación. Yo mira, pero gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué de salvación? Y esto de Dios. No es del pastor, no es del apóstol Pablo, sino de Dios. Es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios. Veamos el 29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él.
Usted puede padecer muchas cosas, puede tener muchas pruebas, puede tener muchas luchas. Y cuando se trata de defender, por eso Pablo decía que tenía celo de Dios. Nosotros no nos podemos callar ni decir nada. ¿Y con qué le vamos a debatir? Con la palabra. Usted no vaya a decir, no, porque usted dijo esto y no tiene la palabra. No, no, acá está. Dígale, acá está la palabra. Esta es la que manda. Este es el verdadero evangelio. Entonces acá dice, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ese es el evangelio de Cristo. Vamos a leer el 30, no lo teníamos, pero teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, dice el apóstol Pablo. Y ahora oís que hay en mí. O sea, el apóstol Pablo pasó muchísimas por predicar la verdad, por decir la verdad de Cristo. Pero él nos dejó un ejemplo. Entonces acá dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora oís que hay en mí. Quiero leer el último pasaje de la Biblia, 2 versículos que me quedan. Siempre pongo al final un versículo que le puede servir a usted y me sirve a mí. Apocalipsis capítulo 3, 21 y 22. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer. ...21 y 22 le dije, ¿no? Vamos a leerlo, ¿lo tiene? Apocalipsis capítulo 3, es cuando le habla a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia. Y después en el capítulo 4, acuérdense que está el rapto, el arrebatamiento. Qué lindo poder hablar de eso, ¿no? En la iglesia ya hemos hablado bastante, pero siempre hay que hablar de esto. Entonces la Odisea es la última iglesia, es justamente la que ahora está así. Pero mire lo que le dice el Espíritu Santo, dice, el 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Nosotros tenemos que vencer en todas las áreas. Esta área nos tocó hoy. Cuidar el Evangelio de Cristo, la verdadera palabra. No desviarnos. No que venga alguien y nos diga, esto es así porque hay una revelación, no le crea. Dígale, mire lo que dice la palabra. Y con la palabra usted puede salir victorioso. Sin la palabra no. Dios lo va a respaldar. Bien, 21 dice entonces, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Ay, qué lindo. Jesucristo venció la cruz. Él es vencedor. Y nosotros somos más que vencedores. Viene después y será, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Allá, en la majestad. Bien, el 22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted tiene que tener oído. Lo que el Espíritu Santo dice, oiga, porque acuérdese, nosotros tenemos que oír. Usted puede escuchar muchas cosas, pero usted tiene que oír, querer guardar, entender, ponerla por obra, vivirla, transmitirla. Eso es lo que dice acá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a la iglesia se tiene que preparar. Y esto es una forma de prepararlo. Que no venga cualquiera y nos diga, no, esto es así, así. No, espere. La Biblia no dice eso. Ay, si dice, ay, que estamos de acuerdo, qué lindo. Qué bueno lo que viene, ¿no? Qué bueno que Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene a buscar a su iglesia y va a venir como ladrón en la noche, acuérdense. Bien, para aquellos que no conocen a Dios, vamos a hacer una oración. Aquella persona que necesita de Dios y lo quiere recibir en su corazón. Recuerda que nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, pero tenemos
alguien que nos cubre. Y después tenemos que ser sobrios, tenemos que ser cautelosos. El avisado, dice la Biblia, se cubre. Ahora, el que no es avisado, el que no tiene a Cristo, va a cometer muchísimos más errores. Nosotros tenemos que tener a Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si usted lo quiere recibir esta noche, yo voy a hacer una oración. A lo mejor hay uno, a lo mejor hay 10, a lo mejor hay 100. Habrá 1000. Vamos a hacer la oración. Esa persona que necesita de Cristo y quiere entender de salvación, del Evangelio, de perseverar, de todas las cosas que el Hijo de Dios tiene que saber. Repita así conmigo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, en mi alma, como Salvador de mi vida, único y suficiente Salvador de mi vida. Gracias, diga así, gracias por perdonar todos mis pecados a través de su sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y ahora dígale así: Señor Jesús, su sangre limpió mis pecados. Qué hermoso, ¿no? La sangre de Cristo. Y para aquellos que están alejados, les hago una invitación a que se acerquen, que llamen al teléfono, que hagan preguntas, que quieran volverse, aunque vos no es el tiempo de ir a las iglesias, pero ya va a venir el tiempo, si Dios así lo permite. Pero sí podemos estar orando, estar escudriñando la Biblia, y eso es importante, mantener la salvación. Quiero orar. Y acá hay un pedido de un pastor que está, creo que en la guardia, está muy grave, no hay cama, por lo tanto lo tienen en la guardia. Es el pastor Luis Anastasio. Vamos a orar por él, pero vamos a orar por todos también. Hay un hogar que también, hay unas abuelitas ahora que también parece que tienen el virus, así que vamos a orar. Ayúdeme la iglesia, ayúdeme a aquel que conoce de Dios a orar, interceder por ellos. Padre, le damos gracias por esta palabra, porque debemos ser fieles a su palabra, al Evangelio de Cristo, al Evangelio de la fe de Cristo, al Evangelio de la salvación de Cristo. Señor, que hayamos podido guardar esta palabra, que la pongamos por obra y quedamos en tus manos. Señor, levantamos nuestra oración ahora por ese pastor que está esperando en la guardia, está muy grave, Luis Anastasio. Oramos por él y reprendemos todo demonio de virus, coronavirus, ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea la gloria suya sobre él. Sobre las abuelitas que están en un geriátrico. Padre, en el nombre de Jesús. Y sobre todo aquel que puede estar sintiendo los síntomas ahora. En el nombre de Jesús. Reprendemos ese demonio. En el nombre de Jesús. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Y declaramos tu poder y tu gloria, Señor. Sea la gloria suya sobre esta casa, sobre esta familia, sobre esta ciudad, sobre esta provincia. Padre, en el nombre de Jesús. Cubrimos estas peticiones. Hay personas que están padeciendo una enfermedad. En el nombre de Jesús. Oramos por ellas, ancianitas que están orando por una sanidad, por una mejora. Padre, ten misericordia. Las ponemos en tus manos preciosas. Ponemos a los bebés, a los chiquititos, a los que están siendo hospitalizados en esta hora, los que tuvieron un accidente, los que están perdidos, los que están en coma, los que están sin fe y sin esperanza. Dios mío. Oramos por ellos, para que tu palabra corra el Evangelio. Dios mío, en el nombre de Jesús. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree, aunque esté muerto, vivirá. Las palabras de Cristo son verdaderas y se cumplen. Dios mío, ponemos todo en tus manos en estas peticiones. Cubrimos todo esto. Cubrimos cada petición con tu sangre preciosa.
que fue derramada en la cruz de Calvario por todos nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Iglesia y toda persona que está escuchando, el domingo que viene nos vamos a ver nuevamente. Si Dios así lo permite, y si Él no ha venido, por supuesto. Nos vemos entonces la semana que viene. Dios me los bendiga y guarde. Amén.